Bueno, vamos a ver bolilla 11 que trata la antijuridicidad. Cuando se vio la teoría del delito, se habló justamente de que el mismo se definía como una acción típica, antijurídica y culpable. Vimos lo que era la acción, vimos lo que era la tipicidad y ahora vamos a pasar al escalón siguiente diciendo de que no existe delito sin antijuridicidad, o sea, para tener como consecuencia una pena, esa acción típica o la acción u omisión también típica debe ser contraria al derecho. O sea, esto nos va a llevar a que pueden haber hechos idénticos en su exterioridad, en su forma, pero que la valoración que hace el derecho de estos justamente hechos va a ser que no se le imponga una pena, o va a ser, mejor dicho, considerado que no está mal esa acción típica. Entonces, no resulta suficiente que una conducta se superponga o se identifique con un verbo típico previsto en la norma penal, formalmente previsto en la norma penal, sino que además tiene que entrar en conflicto con el sistema jurídico, con el derecho, para que pueda haber delito. O sea, ese hecho tiene que entrar en conflicto con el sistema jurídico. Dicho de manera más simple, puede darse el caso de una acción y que sea típica, pero que el ordenamiento jurídico diga, mire, este hecho no está mal. O, visto al revés, está bien que usted haya actuado de esta manera. Entonces, cuando el ordenamiento jurídico dice, esto que usted hizo está mal, vamos a estar hablando de la antijuridicidad. Puede haber la antijuridicidad formal, una antijuridicidad formal, que es la que está constituida por la relación de contradicción justamente entre ese hecho típico y la disposición legal. O sea, ese hecho, la ley le está diciendo, está mal lo que usted hizo. O sea, tiene fundamento principal la antijuridicidad formal en el principio de legalidad. Tiene que estar establecido, ¿sí?, la situación de que cuando un determinado hecho que responde al verbo típico va a estar mal o va a ser justamente contrario al ordenamiento jurídico. Núñez, textualmente, por citar algunos de tantos autores, dice que la antijuridicidad formal o la antijuridicidad es formal porque únicamente el derecho positivo, mediante la formulación de los tipos y de las reglas especiales de justificación, constituye su fuente y por consiguiente la antijuridicidad solo existe si el hecho ha sido cometido contrariando la norma prohibitiva del pertinente tipo delictivo, o sea, contrariando la norma prohibitiva. Esto es, el hecho, vuelvo a la explicación simple, el hecho que usted, o el hecho que se cometió está mal. La norma prohibitiva está diciendo, mire, lo que usted hizo está mal. Entonces, cuando el ordenamiento jurídico te dice que lo que se hizo está mal, es antijurídico. Y la antijuridicidad material apunta directamente al hecho puntual, esto es, a la acción del delincuente que provoca una conducta antisocial que vulnera un bien jurídico protegido. O sea, estamos hablando siempre de que está mal, ¿por qué está mal? Porque vulnera un bien jurídico que está protegido por la ley. Ahora bien, volviendo un poco a la primera parte, cuando se estableció lo que era la antijuridicidad y justamente esto de si está bien o está mal para el ordenamiento jurídico esa acción típica, pueden surgir situaciones que se conocen como causas de justificación. O sea, se van a denominar así aquellas circunstancias que hacen desaparecer la antijuridicidad. O sea, dicho de otra manera, serían causas que mantienen la legalidad o la juridicidad de la acción porque generalmente la regla es que todo lo que se haga está bien, los delitos son la excepción. O sea, las causas de justificación son aquellas que me van a decir que ese hecho típico está bien o ese hecho típico no está mal, más allá de que responda a justamente la descripción de un verbo establecida en el Código Penal. Entonces, las causas de justificación se van a referir a aquellos hechos que vistos desde su exterioridad, vista la cáscara de ese hecho, parece delito, pero
que no lo va a hacer porque justamente le falta ese elemento antijurídico, le falta la parte donde van a decir que eso que se hizo no está mal. ¿Cuáles son los fundamentos justamente para establecer una causa de justificación? ¿Cuál es el fundamento para decir que un hecho típico no está mal? Principalmente la existencia de un conflicto de dos bienes jurídicos. Cuando hay dos bienes jurídicos, dos intereses que colisionan, ¿sí?, hay uno que va a tener preponderancia sobre el otro. Cuando la lesión sea para salvar al preponderante, vamos a decir que no está mal lo que se hizo. ¿Y cómo vamos a determinar cuál bien jurídico es más preponderante que el otro? Teniendo como parámetro fundamentalmente la Constitución Nacional. Ahí están determinados los derechos y garantías y las protecciones, ¿sí?, de los determinados bienes jurídicos, y como un escalón más abajo de la Constitución, los códigos específicos en cada materia. A ver, el Código Penal, una manera sencilla de determinar qué bien jurídico protege más que otro es teniendo en cuenta la pena. A mayor pena se busca mayor protección de ese bien jurídico, por lo tanto va a ser más preponderante que uno que tenga pena menor. Esto como un parámetro general para tener en cuenta. Ahora bien, cuando hablamos de causas de justificación, o sea, de cuando una acción, más allá de haber cometido una acción típica, no va a estar malo, o sea, no va a ser contraria al ordenamiento jurídico, se puede tener en cuenta dos visiones: el tipo objetivo de la causa de justificación y el tipo subjetivo. El tipo objetivo, al igual que la tipicidad, va a tratar de confirmar la presencia de todos los requisitos establecidos, todos los requisitos fácticos establecidos por la ley, o sea, que el legislador incorporó en esa norma a los fines de si se activa esa norma permisiva, o sea, si se activa ese permiso para actuar de esa manera. Vuelvo a reiterar, solamente hay que constatar que se encuentren todos los elementos fácticos, o sea, de forma objetiva, valga la redundancia, de aquellos elementos o aquellos requisitos que exige la ley o que prevé la ley para decir, mire, esta acción no está mal. En cuanto al tipo subjetivo de la causa de justificación, el mismo es requerido por gran parte de la doctrina, que establece que no solamente alcanza con la presencia de los elementos objetivos, sino que también es necesario verificar que el sujeto haya conocido la presencia de esa instancia fáctica, o sea, la presencia de esa circunstancia, y haya tenido la voluntad de actuar de esa manera sabiendo que lo hace con un permiso. A ver, para aclarar la situación o para dar un ejemplo de esta situación de la exigencia del elemento subjetivo. Juan y Pedro se odian a muerte, ¿sí? Determinado día, Juan se levanta de su casa ya decidido a dar muerte a Pedro y sale de su casa con un arma de fuego. Pedro, desconociendo la situación esa, también ese día sale de su casa decidido a matarlo a Juan por justamente la enemistad manifiesta que hay entre ambos. Y también sale de su casa armado para ver si lo encuentra Juan y darle muerte. O sea, Juan sale de su casa decidido a matar a Pedro sin saber que Pedro está haciendo lo mismo. Van caminando y se cruzan en una esquina. Ahí Juan lo ve a Pedro, Pedro lo ve a Juan. Juan es mucho más rápido que Pedro para extraer el arma, la saca, dispara y le da muerte a Pedro. ¿Sí? Desde el punto de vista objetivo, Juan podría haber actuado justificado. ¿Por qué? Porque si él no lo mataba a Pedro, seguramente Pedro lo iba a matar a él. Pero esta cuestión Juan la desconocía. Entonces, desde el punto de vista objetivo, Juan estaría justificado. Desde el punto de vista subjetivo, Juan no estaría justificado. ¿Por qué? Porque no solamente tenía otra voluntad, que era, no sabía que había una colisión de intereses entre su vida y la vida de Pedro, eso lo desconocía, y a su vez tenía la intención de lesionar a Pedro. Entonces, para la parte de la doctrina, que también considera no solamente el elemento objetivo, sino el elemento subjetivo, el accionar de Juan no estaría justificado.
Otra de las cosas que hay que tener en cuenta es la diferencia entre una causa de justificación, una causa de inimputabilidad, de inculpabilidad y las excusas absolutorias. Como vimos, las causas de justificación nos muestran un hecho que en principio es típico, ¿sí?, pero que después deviene en un acto lícito porque justamente se elimina el elemento objetivo del delito, o sea, esa parte que le dice lo que usted hizo está mal. Esa parte, al eliminarse, el hecho queda como un hecho lícito. En la inimputabilidad, más allá de que lo van a ver in extenso con otro profesor, estamos en presencia de un delito que es cometido por una persona incapaz, o sea que no sabía lo que estaba haciendo, que no podía comprender la criminalidad del acto, por ejemplo, un menor o un alienado mental. En las causales de inculpabilidad, acá se presupone que hay un hecho típico, un hecho antijurídico, que es cometido por una persona imputable, o sea, que sabe lo que está haciendo, pero que obró en ausencia de dolo o de culpa, por ejemplo, con un error excusable y esencial, o obró coaccionado o en obediencia debida. Y las excusas absolutorias son hechos que tienen todos los elementos, ¿sí?, descritos por la ley para ser considerado delito, pero al autor se lo va a excluir de pena en virtud de determinadas circunstancias especiales que tuvo en cuenta el legislador. El caso más típico de la excusa absolutoria es la del artículo 185 del Código Penal. Ahora bien, pasando puntualmente a las causas de justificación, el artículo 34 prevé algunas de ellas y la que vamos a ver ahora es el estado de necesidad que está descrito en el inciso tercero. Lo que hay que hacer primeramente acá, en el estado de necesidad, es diferenciarlo de la legítima defensa. En esta última, en la legítima defensa, el agresor va a ser o va a resultar lesionado por la reacción que provocó en el agredido. O sea, hay una provocación por quien termina siendo el lesionado en su bien jurídico. En cambio, en el estado de necesidad, la acción lesiva se dirige contra alguien que no ha dado ocasión al nacimiento de la misma. O sea, quien ve vulnerado su bien jurídico no fue quien provocó la situación esta para justificar el accionar. De la redacción del inciso tercero, ¿sí?, van a surgir los requisitos de esta eximente. Vamos a tener, por un lado, un conflicto de males, por otro lado, una diferencia jerárquica entre esos dos males en conflicto. Habíamos visto que los parámetros los da la Constitución y las leyes específicas. Después, la ajenidad por parte de quien pretende beneficiarse con el funcionamiento de este permiso. Y por último, la inminencia de la producción del mal mayor que se quiere evitar. Con relación al primer requisito, esto es, al conflicto de males, se debe causar un mal para evitar otro. O sea, volvemos a las causas de justificación en general. Hay un conflicto de intereses, un conflicto de bienes jurídicos y hay que sacrificar a uno para salvar al otro. Acá debe existir la imposibilidad de evitar ese mal por otro medio. O sea, que para sacrificar, o la única forma de salvar ese bien jurídico era sacrificando el bien ajeno. Por ejemplo, en cuanto a la imposibilidad de otro medio. Póngase que alguien está en un local comercial, hay un incendio dentro del local y se rompe la vidriera para poder escapar. O sea, no había forma de poder escapar del incendio ese si no sea rompiendo la vidriera. O sea, se provocó una lesión a un bien jurídico, que era el daño a la propiedad ajena, el daño a la vidriera, pero era a los fines de salvar la propia vida. Ahora, ¿cuál es la imposibilidad de evitar por otro medio? Si al lado de la vidriera estaba la puerta de ingreso al local y estaba la puerta abierta, ¿sí?, ¿para qué rompe la vidriera si podría haber salido por la puerta? ¿Sí?
estoy dando un caso muy simple y muy burdo, pero a los fines de que se entienda esto de la imposibilidad de haberlo evitado. Distinto era si la puerta estaba cerrada o estaba trabada y la única forma que había de salir del local era rompiendo la vidriera. Bueno, ahí en ese caso se sacrificó el bien ajeno justamente para salvaguardar el otro bien. El segundo requisito era la diferencia jerárquica entre los dos males en conflicto. O sea, el bien que se sacrifica tiene que ser de menor cuantía del que se pretende salvar. Esa valoración se hace desde el punto de vista objetivo, esto es, el valor lo establece el derecho y no el autor del hecho. ¿Sí? La escala jerárquica, vuelvo a reiterar, la establece, por ejemplo, el Código Penal poniendo penas más graves para los bienes jurídicos de mayor valor y los que pretende proteger o darle mayor protección. Entonces, eso lo va a establecer la propia ley. No puede decir el autor, por caso, por proteger un bien desde el punto de vista objetivo insignificante, pero que para el autor del hecho tiene un valor sentimental, un valor subjetivo muy alto, ¿sí? Hacer valer eso ante un bien jurídico objetivamente mayor. Entonces, esta diferencia de jerarquía no va a generar conflictos cuando sea notoria, o sea, siempre el valor vida, por ejemplo, va a estar por encima del valor propiedad en el estado de necesidad. Ahora bien, el problema se da cuando los bienes en conflictos son de igual jerarquía. Entonces, hay parte de la doctrina que establece que ante igualdad de bienes no corresponde aplicar la eximente. O sea, si la colisión es entre dos bienes o dos bienes jurídicos o dos intereses que involucran la vida, esa colisión, entonces, ¿cuál es más preponderante? Pues estamos hablando de vida contra vida. Parte de la doctrina dice que en ese caso la eximente no se aplica. El ejemplo típico que se da es la tabla de Cerneades, ¿sí? Donde hay una colisión de dos vidas humanas. La tabla de Cerneades cuenta de un naufragio en el cual solamente sobreviven de ese naufragio dos náufragos y lo único que hay para sostenerse y poder mantenerse a flote y salvarse es una tabla. Sin embargo, la tabla no soporta el peso de los dos náufragos. Uno de ellos mata al otro para así poder salvarse. La discusión pasa por considerarlo un estado de necesidad, por ejemplo, algunos justificantes. ¿Por qué? Porque hay una jerarquía. Ellos dicen la vida propia vale más que la vida ajena. Entonces acá habría un desnivel en la jerarquía. O bien, otros dicen que se actuó con estado de necesidad disculpante, o sea que había bienes de igual valor, pero que nadie tiene la obligación de actuar como un héroe. Ahora bien, en esta situación particular hay que tener en cuenta también aspectos subjetivos y de conocimiento por parte del autor. Supongamos que uno de esos dos náufragos es un excelente nadador y sabe que está a 500 metros solamente de la costa y que puede llegar nadando y a pesar de ello da muerte al otro náufrago para sostenerse de la tabla. En ese caso no habría una justificante, ¿sí? Pero vuelvo a reiterar, eso hay que tener, para determinar eso hay que tener en cuenta los aspectos subjetivos y de conocimiento por parte del autor. El otro requisito es la ajenidad. ¿Qué significa esto? Que el necesitado debe ser extraño al mal mayor o inminente que está causando para evitar el mal menor. Entonces, no concurre esta situación de justificación si fue generada esta circunstancia de peligrosidad intencionalmente por el propio agente. Esto es que la situación de peligro la generó sin saber que podía llegar a generarla. Si tenía conocimiento de eso, no va a poder justificarse. Hay otra parte de la doctrina que también considera que, por más de que se haya generado esa situación, puede disculparse en caso de que ese accionar haya sido culposo, o sea que el peligro se generó en forma culposa. Volviendo al caso del local comercial, si quien termina rompiendo la vidriera fue el que a propósito
generó el incendio no va a poder alegar el estado de justificación justamente el estado de necesidad. ¿Por qué? Porque la norma nos está exigiendo la ajenidad al peligro generado. Entonces, en ese caso, tampoco se puede utilizar esa situación. O incluso voy más allá, haber generado el incendio a propósito para tener una excusa para romper la vidriera, con más razón aún. Pero si esa situación de peligro, ese incendio en el local, lo provoca de manera intencional quien después rompe la vidriera para salir, no va a poder hacer uso de esa causal de justificación. Parte de la doctrina dice de que sí, eso sí puede hacerlo en caso de que haya actuado de manera culposa. Por ejemplo, se apoyó en un mostrador, generó un cortocircuito, se generó el incendio y bueno, ahí rompió la vidriera. Ese incendio fue a partir de un accionar culposo, un accionar negligente por parte del agente. Tampoco se puede hacer uso del estado de necesidad o esta situación cuando exista obligación jurídica de soportar el daño por parte del agente. Por ejemplo, un bombero o un guardavidas. Es decir, tiene la obligación de ingresar, de poner en riesgo su vida para salvar otros bienes. En ese caso no puede decir, mi vida corre peligro, ¿sí? Y entre la vida de otro y la vida mía, yo antepongo la mía. ¿Por qué? Porque tiene la obligación justamente de actuar en contrario para tratar de salvar la otra vida. Y el último requisito que se exige es la inminencia del mal. Esto es, que la situación de peligro que me va a llevar a vulnerar el otro bien jurídico debe ser actual e inminente. Esto es que exista, ¿sí?, desde el punto de vista objetivo, la necesidad o poco tiempo suficiente para poder evitar o combatir ese peligro sin llegar a utilizar esa violencia contra el bien jurídico que termino vulnerando. Por ejemplo, en el caso del local, si se produce un cortocircuito, apenas un fogonazo, sin necesidad de que se inicie el incendio, yo ya no puedo decir, bueno, hay una inminencia de que corre riesgo mi vida y rompo la vidriera. ¿Sí? ¿Por qué? Porque justamente no estaba presente, no estaba en ese momento todavía el incendio generado. O bien se produce ese cortocircuito, se inicia un incendio, o sea, arranca un incendio incipiente y había un matafuego al lado, es decir, mire, podría haber combatido tranquilamente el incendio con el matafuego sin necesidad de romper la vidriera para escapar. Entonces, si se da la inminencia del mal, esto es, la imposibilidad ya de actuar de otra manera o de evitar que se genere ese mal mayor, entonces en ese caso vamos a tener completado este elemento para tener en cuenta la causal de justificación.